Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas a este curso virtual de ChatGPT para abogados. Espero que sea provechoso y puedan aprender. Vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar con la unidad uno, que va a tratar un poco sobre una introducción a lo que es la inteligencia artificial generativa, particularmente de qué se trata ChatGPT, algunas de sus características y algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con este tipo de inteligencias artificiales y particularmente al tratar con ChatGPT. En primer lugar, eh, está bueno definir qué es una inteligencia artificial. Si bien hay muchísimas definiciones, no hay un acuerdo en la doctrina que trabaja sobre este campo. Se trata de sistemas más o menos autónomos que toman decisiones en base a conductas aprendidas y en base a grandes bases de datos que se le han dado para que encuentre patrones y pueda tomar decisiones respecto a ellos. Entonces, básicamente o sintéticamente son recetas, son algoritmos matemáticos que lo que hacen es adaptarse al escenario en el cual han sido desplegados para tomar decisiones, como les decía, de una forma más o menos autónoma de acuerdo al tipo de inteligencia artificial de que se trate. A estos algoritmos, a estas inteligencias artificiales, se las puede entrenar de varias maneras. Eh, la que podríamos decir que es la más utilizada es el Machine Learning, que es un proceso de aprendizaje de inteligencias artificiales donde el algoritmo mismo va aprendiendo por sí solo a través de los datos que se le brindan, a través de los distintos parámetros que se le dan para que tome las decisiones y se va automejorando. Dentro del Machine Learning y dentro de los distintos sistemas de aprendizaje, tenemos aprendizajes supervisados, aprendizajes no supervisados, con mayor o menor complejidad, con capacidad de seguimiento de el por qué tomó una decisión o no. Estos son los conocidos algoritmos de caja blanca o de caja negra. Y los de caja negra básicamente se tratan de construcciones que intentan emular a las redes neuronales humanas y que son las inteligencias artificiales con las que estamos tratando actualmente, las generativas, donde se las alimenta con una cantidad impresionante de datos, con bases de datos gigantescas, y simplemente se les dice que en base a todos esos datos tiene que aprender a tomar X decisiones. Entonces, nos encontramos con que cuando la inteligencia artificial toma una decisión que a la vez va aprendiendo sobre la marcha y cada vez se vuelve más eficiente, no podemos, ni siquiera los creadores, ni siquiera los expertos, no pueden auditar el cómo se llegó a tomar esa decisión, porque el funcionamiento interno para la toma de decisiones es extremadamente complejo y no es auditable. Eh, Entonces nos encontramos con inteligencias artificiales como ChatGPT, que básicamente se trata de una red neuronal que lo que hace es predecir cuál sería la palabra más adecuada o más probable eh, siguiente a la anterior. Es decir, si yo le pregunto, hola ChatGPT, ¿cómo estás? El chat lo que me va a responder es lo que sería más probable que en su base de datos se respondería. Y acá está bueno decir que ChatGPT está entrenado con, por decirlo de alguna manera, una foto de Internet, o sea, un recorte de toda la información que había en Internet hasta el 2021. Es decir, que si yo le digo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Me va a responder la respuesta más probable que encuentre en toda la información contenida en Internet, que pueden imaginarse que es brutal la cantidad de información que existe. En ese momento, ¿qué sería lo más probable? ¿Cuál sería la palabra más probable una tras de otra encadenadas
para darme respuesta a mi pregunta. Y acá es donde empiezan a entrar los límites, ¿no? En primer lugar, como ya les dije, tiene un corte de datos que se ubica en 2021, es decir, no tiene información actualizada, no tiene información en tiempo real, no puede saber información posterior a ese corte que tuvo, y también tiene varios filtros para no vulnerar los derechos a la privacidad y autodeterminación informativa de las personas que son parte de su base de datos. Entonces, si le preguntamos por personas específicas o le decimos, ¿sabes cuál es mi DNI o sabes quién soy? Nos va a decir, no, no puedo responderte a eso porque no retengo datos personales. Ahora más adelante les voy a mostrar un poco cómo funciona esto, pero está bueno que lo sepan para entender cuáles son los límites a la hora de utilizar este tipo de inteligencias artificiales. Y después también está bueno saber que no es la única. Hay muchísimas inteligencias artificiales generativas, cada día salen muchísimas nuevas y les voy a mostrar algunas como para que puedan, además de usar ChatGPT, puedan ir comparando y usando otras, porque además cada una tiene distintas funcionalidades y responde a distintos problemas o a distintas necesidades que vamos a ir encontrando en nuestro día a día. Bien, aquí pasamos ya a las aplicaciones que podemos implementar para ChatGPT en el campo legal, ¿no? Eh, Creo que lo más interesante que tiene es la utilización para la investigación legal, es decir, para encontrar doctrina, jurisprudencia, antecedentes, casos similares, legislación comparada, normas, siempre teniendo en cuenta, nunca olviden esto, el corte de datos hasta 2021. Y siempre teniendo en cuenta, además, que tenemos que saber cómo hablar y cómo interpretar la información que nos brinda, porque a veces el chat GPT, la inteligencia artificial, está sesgada. ¿Qué quiere decir que esté sesgada? ¿Qué es un sesgo? Es un prejuicio, básicamente. Un prejuicio o una idea errónea que está basada en justamente su base de datos. Piensen que en Internet no toda la información es verídica, no toda la información es confiable y hay muchísimo pescado podrido, podríamos decir. Por lo tanto, cuando la inteligencia artificial no encuentra información fiable y le hayamos preguntado algo para lo que tenga que contestar, es muy probable que si no le hablamos de la forma correcta y si además no verificamos la información, nos responda con cosas o inventadas o no necesariamente inventadas, porque no inventa nada la inteligencia artificial, sino que nos va a responder con información errónea, porque es la única que encontró, y que cuando no puede encontrar información fiable, lo más probable para responder para su algoritmo va a ser la información mentirosa o errónea o falsa o falaz. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, que cuando investigamos tenemos un corte de tiempo, por lo tanto no nos va a servir para lo último que va saliendo, sino de 2021 para atrás, y que puede estar sesgada la información, entonces tengo que aprender a cómo hablar y cómo verificar la información y saber que es posible que nos venda un poco de fruta podrida. Bien, otra de las aplicaciones extraordinarias que tiene y que me parece también de lo mejorcito es a la hora de redactar no solo documentos, sino todo tipo de textos en general. Obviamente que para nuestra profesión, para la redacción de contratos, para la redacción de demandas, de escritos de mero trámite, de todo tipo de escrito nos puede ayudar muchísimo, incluso para la revisión de ese tipo de los escritos que hayamos hecho de forma manual. Vamos a ver a lo largo de este curso distintas formas de pedirle al chat GPT que nos escriba distintos tipos de texto o que nos los corrija o que nos lo analice en busca de ventajas o de fortalezas y debilidades o de potenciales mejoras que le puedo hacer al texto para que esté más completo, eh, para que sea más sólido.
Y también nos puede servir para analizar distintos tipos de casos, para plantearle una situación hipotética que puede ser un caso que se nos plantea en nuestra práctica profesional cotidiana. Cuando viene un cliente y nos presenta una situación a la cual hemos de darle una respuesta, se la podemos plantear al chat y ver qué nos responde, ver si es útil. Cuenta con muchísima información y por lo tanto es muy interesante lo que nos puede plantear. Y a su vez, relacionado a la redacción de los documentos, como les dije, es muy bueno elaborando distintos tipos de argumentos. Le puedo pedir que los rehaga, que los mejore, que los alargue, que los acorte, que los resuma, que los ponga en bullet points. Puedo hacer millones de cosas. Y pasamos a las consideraciones éticas y legales. eh, Aunque antes de seguir les voy a mostrar cómo funcionan algunas de las otras inteligencias artificiales para que vayan viendo. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Muy bien. Bueno, esto es básicamente la puerta de entrada a ChatGPT. A partir de esta pantalla de inicio es que ustedes van a acceder, pero vamos a hacerlo incluso más. Van a buscar en Google ChatGPT y ahora van a ver por qué les digo que es mejor hacerlo de esta forma. Van a encontrar un montón de distintas links y distintas entradas a ChatGPT. Si lo buscan en su celular en el App Store o el Play Store, van a ver que también hay muchísimas aplicaciones que dicen ChatGPT. Bueno, lo importante acá es que se fijen bien, que diga openai.com o que el creador es OpenAI, porque es la empresa creadora y es la única que te da acceso al verdadero ChatGPT, que es gratis, al menos en su versión 3.5. Entonces, entramos a OpenAI y acá descubrimos la pantalla de inicio. Si ustedes ya tienen cuenta y ya han entrado antes, van a apretar Login. Si no han entrado nunca, van a apretar Sign Up y van a poder crear una cuenta con un mail o van a poder acceder directamente compartiendo los datos de sus cuentas de Gmail, de Microsoft o de Apple. Yo como ya tengo cuenta, vamos con Login, aprieto continuar con Google, aunque esto a veces no es recomendable porque compartimos un montón de datos. Eh, y acá estamos. Esto es ChatGPT, básicamente. Acá nos dice un poco ejemplos de las cosas que puedo preguntar, las capacidades que tiene, limitaciones, siempre nos va a ir indicando cuando no puede hacer algo. Y también acá tenemos las dos versiones, ¿no? El 3.5 es el gratuito, al que todos tenemos acceso y que es más que capaz de hacer todo lo que podemos llegar a necesitar. Y el GPT-4 es la versión de pago, que cuesta unos $20 al mes con mayor capacidad de procesamiento, responde mejor, más rápido. En teoría es capaz de analizar no solo texto, sino imágenes, aunque todavía esa funcionalidad no está activa. Eh, y bueno, ya hace unos días OpenAI registró la patente de GPT-5, para que lo tengan en cuenta, que ya va a ser capaz de incluso interpretar voz, o sea, de voz a texto vamos a poder hablarle y él nos va a ir respondiendo. Bien, bueno, esto es ChatGPT y antes de empezar a usarlo, les quiero mostrar otras inteligencias artificiales que existen. Esta es la de Google. Google lanzó hace poquito, todavía está en etapa experimental, su inteligencia artificial generativa similar a ChatGPT, porque es una generativa de texto, eh, y que lo que tiene de interesante o de distinto a ChatGPT es que tiene acceso a Internet actual. Entonces podemos utilizarlo, por ejemplo, para pedirle cosas más actuales que ChatGPT no nos va a poder responder. Pero, eh, sin embargo, al menos lo que yo he encontrado es que no tiene la misma capacidad de procesamiento o de respuesta que ChatGPT nos brinda. No responde de la misma manera ni con la misma potencia. Pruébenlo, úsenlo.
Creo que todavía para usar Bard hay que anotarse como en una waitlist, una lista de espera, pero es bastante rápido, en pocos días tendrían que mandarles para que puedan acceder, así que no se preocupen por eso, no es que van a estar meses esperando. Eh, y bueno, después tenemos otros tipos de inteligencias también generativas de texto, como Cloud 2, que por ahora está disponible en Europa, pero es similar a ChatGPT, aunque también tiene una potencia bastante más fuerte que al menos que GPT 3.5, así que puede ser una opción interesante, pero lo van a tener que usar con una VPN activa, porque si no les va a decir que no está disponible para su región. Eh, Cualquier cosa me pueden preguntar en el foro y les explico cómo entrar. Y acá me guardé otras tres inteligencias artificiales, pero que no son generativas de texto, sino que son generativas de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar un prompt, que ya van a ver lo que es el texto, es la orden que yo le doy y qué es lo que quiero que me responda. Y la inteligencia artificial me va a generar imágenes en base a ese texto. Todavía, a mi humilde entender, son bastante limitadas, pero por ejemplo, les voy a mostrar un gato con las orejas naranjas. Espero un poquito y en teoría acá me tendría que aparecer alguna especie de interpretación que haya hecho la inteligencia artificial de mi frase y me tendría que dar, bueno, como ven, y lo que les decía, todavía tiene ciertas limitaciones. No entendió que las orejas tenían que ser naranjas, sino que nos pone gatos un poco raros con una fruta que asemeja ser una naranja. También acá depende, y para ser fiel a la verdad, de cómo escribo, tiene que ser un prompt bien hecho, bien detallado y a ser posible en inglés porque es con el idioma en el que está entrenado la inteligencia artificial. Por lo tanto, si mi frase, mi prompt lo hago en inglés, va a tener mayor adherencia, o sea, va a interpretarlo mejor. Stable Diffusion es de las más conocidas y es gratuita completamente, así que la pueden usar. Ya les digo, esto no va a ser siempre el resultado, hay cosas interesantes que puede llegar a ser. Después tenemos Midjourney, que si son entusiastas de la tecnología y han investigado un poco de inteligencia artificial, la han escuchado seguramente. Es bastante más potente que Stable Diffusion, pero tiene unos requisitos un poquito más complicados, no es tan accesible eh, para unirse. Ahora mismo no les voy a mostrar porque voy a perder mucho tiempo, pero tienen que registrarse y acceder a través de Discord. Y cuando logran completar el proceso de admisión, van a poder empezar a pedirle a través de distintos prompts, como vimos recién, que nos genere distintas imágenes. Y Midjourney es bastante más fiable y potente, de lo mejorcito que hay en el mercado gratuito, si bien tiene su versión paga también, eh, para generar imágenes. Y por último, esta que me parece buenísima y que la vengo usando bastante últimamente, Leonardo.ai. También creo que tiene una waitlist, pero a mí me lo dieron en apenas una hora el acceso, así que lo pueden usar. Y es muy interesante porque ustedes le piden lo que quieran, un avión volando alrededor del planeta con las alas prendidas fuego. Tenemos distintos tipos de estilos, según lo que querramos, y simplemente apretamos generar. Acá también obviamente tiene su versión paga como todas las inteligencias artificiales, pero nos da una cantidad de tokens diarios que podemos ir usando. Y como ven, interpreta bastante mejor, es más potente y ahora les digo con el mismo prompt, cambio el estilo y genero imagen. Van a ver que cambia el estilo completamente. Eh, Todo este tipo de inteligencias artificiales, si bien quizá para nuestra profesión no son tan útiles para el día a día, está bueno que las sepan, está bueno que sepan jugar con ellas para entender cómo funcionan, porque son parte de todo este ecosistema.
Y además hay grandes discusiones respecto a este tipo de inteligencias artificiales generadoras de imágenes con respecto a los derechos de autor. Así que bueno, me pareció interesante que las puedan ver. Bien, ahora volvemos a a nuestra unidad 1. Debemos tener en cuenta, como les comentaba hace un ratito, que ChatGPT debe tratarse con una profunda ética y con responsabilidad, porque es un sistema que procesa datos y que todos los datos que nosotros le demos van a pasar a ser parte de su base de datos. Entonces tenemos que tener cuidado de no compartir información confidencial, ni nuestra ni de nuestros clientes. Entonces, cuando nos llega un caso, no pongamos los datos de los clientes, no pongamos los datos de las causas. Eso completémoslo manualmente nosotros posteriormente al producto que nos va a ofrecer ChatGPT. Protejamos los datos de nuestros clientes. Recordemos que esto es una obligación que tenemos que resguardar todo el tiempo y que a veces parece fácil y que esta responsabilidad recaería en la empresa, pero somos nosotros los que estamos insertando esos datos y por lo tanto somos los primeros responsables. Si bien es difícil que se genere un potencial daño o responsabilidad en nuestra cabeza por realizar esto, debemos tener cuidado porque ya ha habido algunos casos en los que ChatGPT fue denunciado por haber sido vulnerada sus bases de datos y porque se filtró la información personal de más de 100.000 usuarios, incluyendo nombres, domicilios, todas las preguntas que le hicieron, todas las conversaciones que tuvieron con el chat, y todo esto, toda esta información que parecería inocua o que uno puede decir, ¿y para qué alguien va a querer toda esta información? Es el insumo básico de las ciberestafas, de las extorsiones digitales, de las suplantaciones de identidad. Así que tratemos con mucho cuidado la información y los datos, tanto nuestros como de nuestros clientes, y no introduzcamos información confidencial en ChatGPT nunca. La responsabilidad final siempre va a ser nuestra como abogados y vamos a ser nosotros los que cometamos delitos penales. En todo caso, OpenAI tendrá responsabilidad civil y, y podrá terminar pagando una indemnización, pero somos nosotros los que podemos perder la matrícula y terminar yendo incluso a la cárcel. Así que tengamos cuidado con esto. Y además, como les dije hace un rato, hay que verificar siempre, siempre, siempre la información porque ChatGPT puede estar sesgado y tiene amplias limitaciones con muchas cuestiones de tiempo, de conocimiento, de información falaz, de bases de datos o de información con la que fue entrenada que pueda estar sesgada porque al fin y al cabo de lo que se trata es que ChatGPT no es creativo, no crea nada, sino que utiliza toda la información que los seres humanos ya produjeron y que está en Internet para responder la respuesta más probable a nuestra pregunta. Y bueno, para terminar un poco ya esta primera clase, eh, se me trastocó acá un poco la presentación, pero quería hacer un poco un recuento de los beneficios, como les dije, para la redacción, para la investigación, para sacarnos de encima mucho del trabajo repetitivo y tedioso que tiene nuestra profesión y poder centrarnos en lo que verdaderamente hace a la abogacía, ¿no? Al pensar, al razonar, al generar y crear estrategias para litigar, para resolver un problema, para mediar en un conflicto. Eh, el sentarse a redactar escritos sin uno atrás de otro, de manera monótona, repetitiva, el generar escritos de mero trámite para ir llevando adelante la procuración de un expediente, va a ir muriendo esta actividad en manos humanas, porque justamente para esto llegan las inteligencias artificiales, para reemplazar y para asistir en los trabajos tediosos, repetitivos, automáticos, y para esto son buenas. O sea,
hay que perder el miedo a que nos van a reemplazar las máquinas, a que la inteligencia artificial llegó para destruir puestos de trabajo. Esto es totalmente falso. La inteligencia artificial llega para asistir al ser humano, llega para complementar el trabajo y para agregar valor y para permitirnos que nuestro expertise, nuestra creatividad, nuestra potencialidad cerebral esté volcada a lo que realmente somos buenos, que es al ejercicio creativo, al ejercicio de creación. Para estas cuestiones, la inteligencia artificial, como pudimos ver fácilmente con Stable Diffusion y con el pedido de prompt que le hice del gato con las orejas naranjas, no es muy buena. Y si bien va a avanzar y seguramente tengamos extraordinarias micro revoluciones dentro del proceso de la inteligencia artificial generativa, la creatividad es un componente y es una característica humana y debemos potenciarla. Y para esto vienen a ayudarnos y asistirnos a las inteligencias artificiales. Así que empiecen a incorporarla en su día a día, empiecen a utilizarla, a probarla, a ver en qué les sirve, en qué no. eh, y tengan en cuenta que como abogados vamos a tener que adaptarnos a estos desafíos que nos trae aparejados la cuarta revolución industrial, la aparición de Internet, de la inteligencia artificial, del metaverso y las distintas irrupciones que la tecnología nos trae van a transformar la profesión, están transformando el mundo y por lo tanto tenemos que estar mm, a la vanguardia de todo esto si no queremos quedarnos atrás, si no queremos que nuestra profesión se torne en algo anacrónico, teniendo en cuenta siempre las consideraciones éticas que esto implica, ¿no? Que siempre va a ser nuestra la decisión, que la inteligencia artificial no es más que una receta altamente complejizada para resolver problemas repetitivos, para resolver problemas que requieren una gran capacidad de procesamiento o de comparación en bases de datos enormes de información, y que la responsabilidad por lo que ocurra o por lo que produzcan estas inteligencias artificiales va a ser siempre del ser humano y nuestra en el caso de que nosotros utilicemos a estas inteligencias artificiales. Así que bueno, para terminar les quiero mostrar un poco cómo funciona ChatGPT básicamente, si bien estoy seguro de que ustedes ya lo han ido viendo y han entrado y le han preguntado alguna cosilla. Les voy a mostrar básicamente algunas cositas que podemos hacer por si no lo han hecho. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Bien. Eh, Miren, acá está bueno porque ya nos va diciendo algunos de sus límites, ¿no? Para no confundir a los usuarios. Hola, como inteligencia artificial no tengo emociones, pero estoy aquí y listo para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Esto, además de advertirnos, como les dije, es la respuesta más probable que encontró en su extraordinariamente enorme base de datos. Entonces, le vamos a pedir, después, en las siguientes unidades van a ir viendo las distintas formas de comunicarnos que tenemos con ChatGPT, las distintas potencialidades que tienen, y en la última unidad vamos a ver específicamente prompts, que son estas órdenes que le vamos a ir dando a ChatGPT para hacerlas más eficaces. Hay muchísimas, los invito a ir probando distintas, pero creo que la estructura básica que está buena es la asignación de un rol para darle a ChatGPT. ¿Para qué? Para que limite su base de datos, porque si no, cuando yo le pregunto algo, él busca en toda su base de datos, o sea, la respuesta más probable en toda la información que tiene. En cambio, si yo le digo, quiero que actúes como un abogado, ya le estoy dando un rol específico, entonces lo que va a hacer es restringir su búsqueda en su base de datos a la información que tenga etiquetada y conectada con lo que tenga que ver con abogado. Entonces la respuesta va a ser mucho más precisa si mi pregunta es jurídica, por ejemplo.
quiero que actúes una... Y ahora le voy a dar un contexto, porque no es lo mismo ser abogado en cualquier parte del mundo que ser abogado en Argentina. ¿Sí? Le estoy dando rol, contexto, le doy la orden, digamos, y le voy a decir qué es lo que quiero exactamente. Decime cuáles son mis derechos como consumidor. Esta es la orden específica. Y ahora le voy a dar cómo quiero que me dé esa información, que es el output, que se llama, ya lo van a ver más adelante. Eh, Dame tu respuesta en una tabla de doble entrada y le voy a meter una mejora para que la respuesta que me dé esté circunscripta a lo que yo necesito. Donde me indiques derecho, fuente del derecho y acción legal que puedo y acción legal para ejercer, por ejemplo. Y ahora vamos a ver qué nos responde. Bueno, como ven, inmediatamente comienza con su trabajo, empieza a bucear en su base de datos, teniendo en cuenta, no se olviden, el recorte del 2021, por lo tanto, si hubo una actualización, por ejemplo, a la Ley de Defensa del Consumidor posterior al 2021, no va a aparecer acá. Y nos dio la tablita, como le dijimos, con estas tres categorías, donde tenemos los distintos derechos que tenemos como consumidores, la fuente de la que provienen, y la acción legal que podemos llevar adelante para proteger o ejercer este derecho. ¿En cuánto tardó? ¿5 segundos? Bueno, esto es un simple pantallazo de lo que puede hacer. Y acá ven, advierte de que siempre es recomendable consultar la legislación actualizada y buscar asesoramiento legal, ya que no es un abogado, a pesar de que esté actuando como abogado. Eh, Así que, bueno, los dejo entonces para que puedan seguir investigando. Cualquier consulta la pueden hacer a través de nuestro foro. Recuerden presentarse. Ahí pueden ir dejando las dudas. Yo las voy a ir contestando a medida que las vea. No duden en contactarme por cualquier cosa. Y bueno, espero que esto les sirva. Que podamos aprender con todo este curso y con todo este proceso revolucionario que nos viene dando la inteligencia artificial. Y que podamos adaptarnos para que nuestra profesión siga estando en los más altos lugares eh, de nuestra sociedad en defensa de los derechos de las personas. Bienvenidos y bienvenidas a ChatGPT para Argentina, para abogados. Nos vemos.